Nosotros vamos a hablar de el panorama de desarrollo de economía verde para Alto Mayo y un poco de los desafíos de nuestra experiencia en Chile teniendo tantas zonas con áreas protegidas en nuestro país. Esto que requiere de partida respondernos una gran pregunta: ¿cómo abordar los objetivos de protección que se persiguen para esta zona? Y esta respuesta la encontramos en la Resolución Suprema de julio del año 1987, que crea el Bosque de Protección de Alto Mayo, donde sus objetivos principales son, como indica la misma norma, la conservación de los suelos y de cuencas hidrográficas de la región, la protección de la infraestructura vial o de otra índole, la protección de los centros poblados, de tierras agrícolas en zonas aledañas, contra los efectos destructivos de la erosión hídrica, torrentes e inundaciones. Se busca garantizar el normal aprovechamiento de agua para el consumo humano y agrícola del Valle de Alto Mayo a través del correcto manejo de la vegetación boscosa, de la conservación de flora y fauna silvestre, que esta vegetación sirva de banco y germoplasma. Se busca también una gran promoción y fomento y movimiento al turismo, y que sea un área de recreación y educación a los pobladores de Alto Mayo. Es así que, determinando cuál es el objeto de protección, es que podemos llegar a una segunda idea que es muy relevante en cuanto a cuáles son los desafíos asociados al cumplimiento de estos objetivos. Y hemos determinado 7 desafíos. El primer desafío es el contexto mundial en el que nos encontramos. Un segundo desafío que dice relación con la vulnerabilidad climática del Perú. Un tercer desafío en cuanto a la política pública para Alto Mayo. Un cuarto desafío en cuanto a la integración migratoria regulada. Un quinto desafío con un impulso focalizado al turismo. Un sexto desafío buscando una integración social y cultural. Y un séptimo desafío que se refiere a un adecuado manejo y distribución de los recursos hídricos. Bueno, en cuanto al primer desafío, tenemos el contexto mundial en el que nos encontramos. De alguna manera yo creo que nunca nos imaginamos, ni en el peor de las pesadillas, que íbamos a estar viviendo en este minuto lo que estamos viviendo, porque yo creo que no teníamos cómo esperarnos estar viviendo la crisis sanitaria que estamos viviendo en este minuto. Por lo tanto, tenemos que ser especialmente cuidadosos y cautelosos en cómo llevamos a cabo una reactivación económica, lo que de alguna manera también, viendo el otro lado de la moneda, nos hace plantearnos desafíos como un gran desafío, en el fondo, buscar formas que sean económicamente sostenibles, y sabemos el rol que ha cumplido el doctor Pedro Bogarín a través del gobierno regional, con los programas de desarrollo y del sector agropecuario y productivo, mediante la ejecución de proyectos y actividades en la localidad de San Martín, que de alguna manera han ido ayudando a mitigar los devastadores efectos económicos que nos ha producido esta crisis sanitaria. Daniel. Como un segundo desafío, tenemos la vulnerabilidad climática del Perú. Acá, como Perú es el tercer país más vulnerable al cambio climático, después de Bangladesh y Honduras, dada la geografía y la biodiversidad que tiene, con 27 de los 32 climas a nivel mundial, por un lado lo hace un país extremadamente rico y variado en biodiversidad, pero por otro lado muy frágil frente al calentamiento global. Por lo tanto, es un reto ver cómo con gobernanza y sostenibilidad se van liderando políticas ambientales en una región que ha sufrido además, como vamos a ver adelante, un índice muy alto de deforestación, y siendo una región que ha tenido grandes como volúmenes y boom de migración, lo que también obviamente va causando
estragos ambientales. Como un tercer desafío que creemos en el fondo importante destacar es la política pública para Alto Mayo, basándonos en los objetivos de desarrollo sostenible. Destacamos el principio de economía circular, descrito en la hoja de ruta hacia una economía circular en el sector de la industria, elaborada por el Ministerio de Producción y el Ministerio del Ambiente en febrero de este año, con el objeto de contribuir al crecimiento económico y al desarrollo industrial inclusivo y sostenible. En el fondo tenemos que ya sacarnos de la cabeza que el tema económico y el medio ambiente no son amigos. O sea, tenemos que ya, en este nivel en el que nos encontramos, entender que ambas cosas sí pueden ir de la mano, que el medio ambiente y la economía sí pueden llevarse bien y que pueden incluso llevarse increíblemente bien. Por lo tanto, debemos caminar hacia una transición de economía circular, como se refiere la Política Nacional de Competitividad y Productividad del proceso 2019-2030, que contiene, bueno, sus 9 objetivos priorizados y específicamente el 9 se refiere a una economía circular. Básicamente apuntamos a la complementariedad del crecimiento económico con la sostenibilidad ambiental y a ir modificando los patrones de consumo que vayan modificándose a este tránsito de economía. Como un cuarto desafío tenemos la integración migratoria regulada. Bueno, ya les comentamos anteriormente que esta zona ha tenido un gran flujo de inmigración en distintos procesos y pensamos que este no tiene que restringirse porque al final, como decimos en Chile, echa la ley, echa la trampa, o sea, de alguna manera lo prohibitivo hace que finalmente las cosas se hagan igual pero peor. Entonces, de alguna manera, regulando la migración, reforzando la educación, creemos que puede solucionar y abordarse de alguna manera gran parte de los 7 desafíos, en el fondo, que nosotros consideramos importante referirnos, porque de alguna manera, cuando llega el campesino migrante a la zona, no tiene mucho conocimiento ni de técnicas de explotación, no tienen manejo de recursos hídricos, por lo tanto, lo único que hacen es tratar de sacar el mayor provecho a la tierra, explotar como puede todos los recursos y después ir cambiándose de lugar, con todo, obviamente, los problemas que eso conlleva y que además va a perseguir después a las generaciones futuras. Por lo tanto, insistir en un tema de regulación de la migración y en un reforzamiento de la educación. Como un quinto desafío, y yo creería que este es probablemente el desafío donde Alto Mayo tiene su mayor potencial, es el turismo, con las zonas maravillosas, naturales que tiene, como las cataratas del Pacha o del Jera, las cuevas, los ríos, las flores. Es indispensable un adecuado manejo y una protección de la biodiversidad. Este fomento del turismo tiene que tener necesariamente un plan de infraestructura que se adapte al cambio climático, que permita garantizar ese manejo y protección. Por otra parte, tiene que tener una estructura con gente, en el fondo con gente capacitada, que pueda educar. De nuevo el concepto de educar, que lo considero sumamente importante para todo lo que estamos conversando. Y acá surge el concepto del turismo sostenible versus el turismo sustentable, que mucha gente considera que la sostenibilidad y la sustentabilidad vendrían siendo lo mismo. Pero acá en el turismo yo logré encontrar unos conceptos que hacen que la sostenibilidad tenga una relación de género con la sustentabilidad que vendría siendo la especie, en atención a que
Lo sostenible es como el cuidado en general que se puede hacer en la zona, pero ya con un turismo sustentable que además genere ingresos que queden en beneficio además de los locales. Por lo tanto, esto es totalmente un círculo virtuoso el que se genera. Y acá me gustaría hablarles del teorema de Coase, en palabras muy sencillas que muchos de ustedes lo deben conocer, que se refiere básicamente a la propiedad. Cuando la propiedad está definida, uno sabe quién es el dueño y no hay ningún problema con eso, y por ende yo soy dueño de mi casa y lo cuido. Pero cuando la propiedad no está muy bien definida, tiene que haber una educación. Y con eso ir transformando esa educación en un sentido de pertenencia. Y que la gente y los visitantes y la gente que vive cuide el lugar donde está. Y ese sentido de pertenencia yo también lo considero básico, incluso en este impulso también focalizado en el turismo. Como un sexto desafío, tenemos la integración social y cultural. Acá tenemos distintos intereses, distintos grupos que están en la zona, por lo tanto, deben haber objetivos comunes entre todos los actores. Tenemos los agricultores, tenemos a actores como la Ronda. Los agricultores de alguna manera optan por acceder a programas de capacitación mediante los cuales se firman estos como acuerdos de conservación con el Estado, que de alguna manera los cambian por capacitación versus capital de trabajo, donde les enseñan algunas técnicas de cultivos y de mejoramiento de la tierra, lo que de alguna manera va mejorando las posibilidades de conservación, básicamente, de toda la zona. Pero no podemos desconocer tampoco, y debemos considerar y cuidar a las etnias indígenas como los aguaruna, con un extraordinario valor cultural para la zona, que además, en el fondo, con todo el valor que ellos entregan, con el conocimiento ancestral, con la sabiduría, también tienen que ser tomados en cuenta para cualquier proyecto, actividad verde que se quiera desarrollar en la zona, porque tienen un valor que es invaluable y que sin lugar a duda se tiene que proteger. Pasamos al último y séptimo desafío que nosotros hemos considerado importante, que es el adecuado manejo y distribución de los recursos hídricos. De alguna manera, con todo lo que hemos conversado, hemos visto que con lo que se ha producido en cuanto a esta migración un poco desordenada, se ha ido generando una deforestación desmedida, que va produciendo efectos colaterales. Esto es como cuando uno pone todos los dominos ordenaditos y bota uno, y se empiezan a caer todo en efecto cadena. Hay daños materiales por inundaciones, los huaicos, pérdida de la biodiversidad, extracción material de cantera de lechos de ríos, desarrollo de actividades económicas en zonas altas o boscosas, hay problemas de calidad de agua, de tratamiento de agua, de abastecimiento, desconocimiento de normativa en cuanto a los recursos hídricos, y además se suma con la falta de información. En cuanto a la experiencia que nosotros podemos aportar desde Chile, nosotros tenemos más de 20 millones de hectáreas de superficie marina y terrestre protegida por decreto, y no obstante, esta protección es de carácter administrativo, porque no tenemos los instrumentos de gestión necesarios. Entonces ya llevamos 10 años de tramitación de el proyecto de ley que crea el Servicio de Diversidad y de Áreas Protegidas en lugares de alto valor ambiental, en el contexto de una economía verde, y que se garantice su protección concreta y eficaz en el sentido de pertenencia, que es un poco lo que habíamos conversado. Porque de alguna manera
considero que ese sentido de pertenencia es básico para lo que se quiera realizar. Finalmente, me gustaría contarles a grandes rasgos un caso que hay en Chile que no tiene que ver con nuestra oficina, pero que de alguna manera reúne bastantes elementos de lo que hemos conversado. Acá se reúnen públicos y privados. Esto es una ONG en formación, donde agrupa, bueno, como les digo, públicos y privados, porque va también un poco con subsidio del Ministerio de Medio Ambiente, donde está referido a economía circular. Esto se produce, se llama Concagua Circular, porque este proyecto se está desarrollando en la quinta región, en el Valle de la Concagua, donde esa zona especialmente agrupa agricultores y mineros, ya que en una zona además que está siempre carente de recursos hídricos, por lo demás que siempre están como peleando de alguna manera, y se entiende que el minero siempre es la parte económicamente fuerte y el agrícola es el económicamente débil, siendo que no, bueno, puede ser que no necesariamente sea así, pero es como lo que se pone siempre en la balanza. ¿Qué busca este proyecto de Aconcagua Circular? Que como dice la canción, nada se pierde, todo se transforma, y en algún momento el desecho o la materia prima de la minería pasa a ser el desecho y la materia prima del agricultor. Por lo tanto, ¿qué implica esto? Que empiezan a tener objetivos comunes. Y que tengan objetivos comunes hace que sean capaces de juntarse en una misma mesa, en un plano de igualdad. Por lo tanto, muchas veces estos círculos viciosos pasan a transformarse en unos increíbles círculos virtuosos donde se van generando vetas de negocio que ni siquiera, en el fondo, ni siquiera se imaginaban que podían generar, que finalmente les van dando además este sentido de pertenencia. A uno les van dando la seguridad también, quizá a los más pequeños, de que son capaces de desarrollar una actividad, que son capaces de sentarse de tú a tú con un grande en una mesa. Y lo que más me gusta de este proyecto es que tiene un área que dice del brote al árbol, de la semilla a la familia. O sea, incluye la capacitación en economía circular a los niños y de los colegios y jardines infantiles. Por lo tanto, de alguna manera, inculcándole esto a los más chicos, nuestras próximas generaciones van a venir con esto de la economía circular incorporado en su ADN. Entonces, me parece que este caso era interesante porque reúne harto de los elementos que hemos conversado y además por lo bonito que me parece de imitar. Así que esa sería mi presentación. Muchas gracias.